Hola, mi nombre es Ana y tengo 70 años. La historia que les voy a contar hoy es una que jamás pensé que viviría. Durante más de 40 años, mi suegra me humilló, me menospreció y me dijo una y otra vez que yo nunca tendría nada en la vida. Eres una mexicana pobre que nunca va a salir adelante, me decía. Mi hijo se equivocó al casarse contigo. Esas palabras me dolían en el alma, pero nunca imaginé que la vida me daría la oportunidad de demostrarle que estaba completamente equivocada. Si esta historia te está llamando la atención, no olvides suscribirte al canal porque tengo muchas más historias como esta para compartir contigo. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Todo comenzó en 1975, cuando tenía apenas 25 años. Había llegado a Estados Unidos desde Guadalajara, México, con nada más que un sueño y la esperanza de una vida mejor. Trabajaba limpiando casas durante el día y estudiando inglés por las noches. Fue en una de esas casas donde conocí a Roberto, mi futuro esposo. Roberto era un hombre trabajador, hijo de inmigrantes italianos que habían logrado establecerse bien en Chicago. Su madre, Francesca, había construido junto con su esposo Giuseppe una pequeña fortuna a través de varios negocios, una pizzería, 2 propiedades de alquiler y algunas inversiones inteligentes. Pero Francesca nunca me aceptó. Desde el primer día que Roberto me llevó a conocerla, Francesca me miró de arriba a abajo con desprecio. Esta es la muchacha mexicana de la que me hablaste, le dijo a Roberto frente a mí, como si yo no estuviera ahí. Espero que no sea nada serio, mijo. Tú puedes aspirar a algo mejor. Esas palabras se me clavaron como dagas en el corazón, pero Roberto me defendió. Mamá, Ana es una mujer maravillosa. La amo y me voy a casar con ella, le respondió con firmeza. Francesca solo resopló y murmuró algo en italiano que yo no entendía, pero por su tono, sabía que no era nada bueno. Roberto y yo nos casamos en 1976 en una ceremonia pequeña. Francesca asistió, pero durante toda la celebración mantuvo una cara de disgusto. En el brindis, cuando le tocó hablar, dijo, espero que mi hijo sepa lo que está haciendo. El matrimonio es difícil, especialmente cuando las personas vienen de mundos tan diferentes. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una constante batalla con Francesca. Cada vez que visitábamos la casa familiar, ella encontraba la manera de hacerme sentir mal. Criticaba mi comida, esto está muy condimentado, ¿no sabes cocinar comida normal? Criticaba mi acento, después de tantos años aquí, ¿todavía hablas así? Criticaba mi ropa, mi peinado, hasta la manera en que lavaba los platos. Pero lo que más me dolía era cuando hablaba de dinero. Roberto, espero que entiendas que todo lo que tu padre y yo hemos construido es para asegurar el futuro de la familia, le decía, mirándome de reojo. No podemos permitir que personas que no entienden el valor del dinero arruinen todo por lo que hemos trabajado. Giuseppe, el padre de Roberto, era más silencioso, pero tampoco me defendía nunca. Simplemente asentía cuando Francesca hablaba y evitaba el contacto visual conmigo. Era claro que para él, yo también era una extraña indeseable en su familia. En 1978 nació nuestro primer hijo, Marco, y 2 años después llegó nuestra hija Sofía. Pensé que tal vez los nietos suavizarían el corazón de Francesca, y por un tiempo pareció que así era. Adoraba a los niños, pero siempre encontraba la manera de recordarme mi lugar. Estos niños son hermosos, decía mientras los cargaba. Afortunadamente sacaron los genes de la familia. Espero que no hereden la pobreza de su madre. O cuando los niños hablaban español conmigo, Ana, no les enseñes ese idioma. Están en América ahora, necesitan hablar inglés si quieren ser alguien en la vida. Durante esos años, Roberto trabajaba en la pizzería familiar mientras yo seguía limpiando casas para aportar al hogar. Giuseppe había prometido que algún día Roberto heredaría el negocio, pero Francesca siempre ponía peros. El negocio es muy complicado para que lo maneje alguien que no entiende completamente nuestros valores familiares, decía, refiriéndose claramente a mi influencia sobre Roberto. Los años pasaron y las humillaciones continuaron. En 1985, cuando Marco tenía 7 años y Sofía 5,
Roberto perdió su trabajo en la pizzería después de una discusión con Giuseppe sobre darme más participación en las decisiones familiares. Giuseppe lo corrió de la pizzería y Francesca aprovechó para decirme, ¿ves lo que causas? Por tu culpa mi hijo ya no tiene trabajo. Una buena esposa habría sabido mantenerse en su lugar. Fueron tiempos muy difíciles. Roberto encontró trabajo en una fábrica, pero el salario era mucho menor. Yo tuve que trabajar doble turno limpiando casas. A veces no teníamos suficiente dinero para la renta y tuvimos que pedir prestado. Francesca se enteró de nuestra situación y en lugar de ayudar, la usó como munición para atacarme. Roberto, mira en lo que te has convertido, le decía cuando íbamos a visitarlos en Navidad o en cumpleaños. Antes tenías un futuro prometedor en el negocio familiar. Ahora trabajas en una fábrica y tu esposa limpia baños. ¿Es esto lo que querías para tu vida? Las palabras más crueles llegaron en 1988, cuando estábamos pasando por una crisis económica particularmente difícil. Habíamos tenido que vender nuestro carro y dependíamos del transporte público. Un día, desesperadamente, Roberto le pidió a Giuseppe si podía prestarnos dinero para los gastos médicos de Sofía, quien había tenido neumonía. Giuseppe miró a Francesca antes de responder, y ella negó con la cabeza. Roberto, no podemos seguir subsidiando tu pobreza, dijo Francesca. Tal vez si hubieras elegido mejor a tu esposa, no estarías en esta situación. Ana nunca va a tener nada en la vida porque no sabe cómo trabajar para progresar. Es una mantenida que solo sabe limpiar casas. Esas palabras me dolieron tanto que lloré durante días. Pero también me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Decidí que iba a demostrarle a Francesca que estaba equivocada, sin importar cuánto tiempo me tomara. Si te está gustando esta historia de superación, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tengo muchas más historias inspiradoras que compartir contigo, y tu apoyo me motiva a seguir contándolas. En 1990, decidí que ya no podía seguir solo limpiando casas. Con los ahorros que había logrado guardar en secreto, me inscribí en clases nocturnas para aprender contabilidad. Roberto me apoyó completamente, aunque significaba que él tendría que cuidar a los niños mientras yo estudiaba. Francesca se enteró de mis estudios y se burló. Ahora Ana cree que va a ser contadora, le dijo a Roberto. Una mujer de su edad y de su clase social no puede cambiar lo que es. Está desperdiciando dinero que podrían usar para algo útil. Pero yo perseveré. Estudié durante 3 años mientras trabajaba de día y cuidaba a mis hijos. En 1993, me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en una oficina contable. El salario era modesto, pero era el comienzo de algo nuevo. Giuseppe tuvo un primer infarto en 1994. Durante su recuperación, empezó a preguntarme sobre finanzas y impuestos. Se dio cuenta de que yo entendía de números mucho más de lo que él pensaba. Poco a poco, comenzó a pedirme consejos sobre las inversiones familiares. Francesca no estaba contenta con esto, pero Giuseppe había empezado a ver mi valor. Ana sabe de lo que habla, le dijo Giuseppe a Francesca un día cuando discutían sobre vender una de las propiedades. Tal vez deberías escucharla en lugar de siempre criticarla. Marco y Sofía crecieron siendo testigos de toda esta tensión familiar. Pero también vieron cómo su padre y yo trabajamos juntos para salir adelante a pesar de la falta de apoyo de los abuelos paternos. Marco se graduó de la preparatoria en 1996 y quería estudiar administración de empresas. Giuseppe ofreció pagarle la universidad, pero con una condición: si estudias administración, algún día podrás manejar los negocios familiares. Pero tendrás que prometernos que no dejarás que tu madre interfiera en las decisiones importantes. Marco me miró y luego miró a su abuelo. Abuelo, mi madre es la persona más inteligente que conozco. Si algún día manejo los negocios familiares, ella será mi consejera principal. Giuseppe se quedó callado, pero Francesca explotó: esa mujer va a arruinar todo lo que hemos construido. Sofía, por su parte, decidió estudiar Derecho. Quiero proteger a familias como la nuestra de la injusticia, me dijo cuando tenía 16 años. Sabía que se refería a las injusticias que había visto en nuestra propia familia. En 1998,
Giuseppe tuvo un segundo infarto, más severo que el primero. Durante su hospitalización, los médicos nos dijeron que necesitaba reducir el estrés y delegar más responsabilidades. Giuseppe me pidió que lo ayudara a organizar las finanzas familiares. Cuando revisé los libros, me di cuenta de que la familia estaba perdiendo dinero por mala administración. La pizzería tenía gastos excesivos, las propiedades de alquiler necesitaban mantenimiento que se había pospuesto por años, y las inversiones no estaban diversificadas adecuadamente. Le presenté a Giuseppe un plan detallado para reorganizar las finanzas. En 6 meses, implementamos mis recomendaciones y los ingresos familiares aumentaron en un 30%. Giuseppe estaba impresionado, pero Francesca seguía resistiéndose. Giuseppe, no puedes confiar en ella completamente, le decía. ¿Qué pasa si decide quedarse con nuestro dinero? No es de nuestra sangre. Pero Giuseppe había cambiado. Francesca, Ana ha demostrado ser más honesta y capaz que muchas personas de nuestra sangre. Si algo me pasa, confío en que ella cuidará los intereses de nuestros nietos. En 2003, Giuseppe decidió hacer su testamento. Me pidió que estuviera presente cuando se reunió con el abogado. Francesca no quería que yo estuviera ahí, pero Giuseppe insistió. Ana, durante todos estos años has demostrado ser una mujer de principios, me dijo Giuseppe. Has criado a mis nietos con valores sólidos y has ayudado a estabilizar nuestras finanzas. Quiero que sepas que en mi testamento, estoy dejando todo a Marco y Sofía. Ellos decidirán qué hacer con la herencia cuando llegue el momento. Francesca se puso furiosa. Giuseppe, no puedes hacer eso. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa si Ana los convence de que me dejen sin nada? Francesca, tú tendrás tu parte durante tu vida, le explicó Giuseppe. Pero los bienes principales irán a nuestros nietos. Y Ana, quiero pedirte algo especial. Si algo me pasa antes que a Francesca, ¿podrías ayudarla a administrar su parte de la herencia? Ella nunca aprendió de finanzas y no confío en nadie más. Yo acepté, aunque sabía que sería difícil. Giuseppe falleció en 2004, y efectivamente, dejó todo a Marco y Sofía. Francesca recibió una pensión mensual de los ingresos de las propiedades, pero los bienes quedaron en fideicomiso para mis hijos. Después de la muerte de Giuseppe, Francesca se volvió aún más amargada conmigo. Esto es culpa tuya, me decía. Tú lo convenciste de que me quitara mi herencia. Pero la verdad era que Giuseppe había tomado esa decisión porque conocía el carácter vengativo de Francesca y quería proteger el patrimonio familiar. Marco tenía 26 años y acababa de graduarse de su MBA. Sofía tenía 24 y ya era abogada. Ambos eran responsables y capaces de manejar la herencia. Sin embargo, Giuseppe había sido muy inteligente. En el testamento había nombrado a Marco y Sofía como beneficiarios, pero había designado a Roberto y a mí como administradores del fideicomiso hasta que ellos cumplieran 30 años. Esto significaba que yo tendría control sobre toda la herencia de Giuseppe durante varios años. La ironía era deliciosa. La mujer que durante décadas me había dicho que nunca tendría nada, ahora dependía de mí para administrar su dinero. Francesca necesitaba mi firma para cualquier gasto extraordinario de su pensión mensual. Como administradora del fideicomiso, tenía acceso completo a todas las finanzas familiares. La herencia incluía la pizzería, 3 propiedades de alquiler, una casa de verano, y inversiones por más de $2 millones. Era más dinero del que Francesca y Giuseppe habían admitido tener. Mi primera decisión fue modernizar la pizzería. Invertí en equipos nuevos, renovamos el local, y creamos un sistema de entrega a domicilio. En el primer año bajo mi administración, las ganancias de la pizzería se duplicaron. Las propiedades de alquiler también necesitaban atención. Renovamos los apartamentos, aumentamos las rentas a precios de mercado, y mejoramos la administración de los inquilinos. Los ingresos por alquiler aumentaron en un 50%. Francesca veía todos estos cambios, pero no podía hacer nada para detenerlos. Legalmente, yo tenía la autoridad para tomar estas decisiones en beneficio de Marco y Sofía. Francesca no podía creer lo que estaba pasando.
La mujer a quien había despreciado durante décadas ahora controlaba toda la fortuna familiar. Trató de protestar con el abogado de Giuseppe, pero él le explicó que todo estaba perfectamente legal. Señora Francesca, su esposo fue muy claro en sus instrucciones, le dijo el abogado. Ana tiene plena autoridad para administrar el fideicomiso. De hecho, bajo su administración, el valor de la herencia ha aumentado significativamente. Sus nietos van a recibir mucho más dinero del que su esposo les dejó originalmente. Esto enfureció aún más a Francesca. Un día vino a mi casa gritando, «Esto es injusto. Eres una ladrona. Estás robando el dinero de mi familia». Yo la recibí con calma en mi sala, la misma sala de la modesta casa que ella había criticado tantas veces. «Francesca, siéntate. Vamos a hablar como adultas». «No tengo nada que hablar contigo», me gritó. «Si tienes», le respondí firmemente. «Porque ahora yo soy quien administra tu dinero. Y mientras yo esté a cargo, vas a tratarme con el respeto que nunca me diste». Fue en ese momento que decidí decirle todo lo que había guardado durante décadas. «Francesca, durante más de 30 años me dijiste que yo nunca tendría nada en la vida. Me llamaste pobre, ignorante, inútil. Me dijiste que no sabía trabajar, que no entendía el valor del dinero, que iba a arruinar a tu familia». Francesca se quedó callada, tal vez porque por primera vez se dio cuenta de que yo tenía el poder. Continué, «Pero mírame ahora. Soy yo quien está administrando todo el dinero que tú y Giuseppe trabajaron para conseguir. Soy yo quien está haciendo que crezca. Soy yo quien decide cuánto dinero recibes cada mes. La mujer pobre e ignorante que nunca iba a tener nada, ahora controla tu futuro financiero». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Francesca. Por primera vez en décadas, la vi vulnerable. «Giuseppe tenía razón al confiar en mí», continué. «Él vio lo que tú nunca quisiste ver. Vio que yo era trabajadora, honesta e inteligente. Vio que yo realmente amaba a esta familia, incluso cuando tú me rechazabas. Por eso me confió lo más preciado que tenía, el futuro de sus nietos». Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar una historia de justicia y superación. Tu apoyo significa mucho para mí. Después de esa conversación, Francesca cambió. No se volvió cariñosa conmigo de la noche a la mañana, pero sí empezó a tratarme con respeto. Se dio cuenta de que su bienestar dependía de mi buena voluntad y de mi capacidad para administrar el dinero. Más importante aún, empezó a ver los resultados de mi trabajo. En 3 años bajo mi administración, la herencia había crecido de 2 millones a 3.2 millones de dólares. La pizzería era próspera, las propiedades estaban en excelente condición, y las inversiones estaban diversificadas inteligentemente. Marco y Sofía estaban impresionados con mi trabajo. «Mamá, nunca imaginamos que fueras tan buena para los negocios», me dijo Marco. «El abuelo Giuseppe fue muy sabio al confiar en ti». Sofía agregó, «Mamá, has demostrado que la inteligencia y la determinación valen más que el dinero heredado. Nos has enseñado que el verdadero éxito viene del trabajo duro y la perseverancia». En 2010, cuando Marco cumplió 32 años, oficialmente le transferí la administración de su parte de la herencia. Para entonces, su parte valía 1.8 millones de dólares. Sofía recibió su parte un año después, también valorada en 1.8 millones. Pero ambos me pidieron que siguiera como consejera financiera de la familia. «Mamá, hemos visto cómo has hecho crecer este patrimonio», me dijo Marco. «Queremos que sigas ayudándonos a tomar las decisiones importantes». Francesca, ahora de 85 años, también me pidió que siguiera administrando su pensión mensual. «Ana, tengo que admitir que eres mejor con el dinero que yo», me dijo. «¿Podrías seguir ayudándome con mis finanzas?». Era irónico. La mujer que me había dicho que nunca tendría nada, ahora me pedía ayuda para manejar su dinero. En 2012, Marco decidió expandir la pizzería familiar. Con mi ayuda y consejo, abrimos 2 locales más. Para 2015, la cadena Giuseppe's Pizza tenía 5 restaurantes y empleaba a más de 50 personas.
Francesca venía a los restaurantes y veía su nombre y el de Giuseppe en las paredes, junto con fotos de la familia. Un día me dijo, Ana, Giuseppe estaría orgulloso de lo que has logrado. Yo estaba equivocada sobre ti. Fueron las palabras que había esperado escuchar durante 40 años. Las 3 propiedades originales se habían convertido en 7 para 2016. Con las ganancias de la pizzería y las inversiones inteligentes, habíamos comprado 4 propiedades más. El ingreso mensual por alquileres era de más de 15,000 pesos dólares. Sofía, que ahora trabajaba como abogada corporativa, me ayudaba con todos los aspectos legales de las transacciones inmobiliarias. Mamá, eres una empresaria natural, me decía. Deberías escribir un libro sobre inversiones inmobiliarias. La casa de verano que Giuseppe había comprado en 1985 por 150,000 pesos dólares, ahora valía más de 800,000 pesos. Pero más que su valor monetario, se había convertido en el lugar donde toda la familia se reunía cada verano. Era extraño estar ahí con Francesca, recordando todas las veces que me había humillado en esa misma casa. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella me pedía mi opinión sobre todo, desde qué plantas sembrar en el jardín hasta qué renovaciones hacer en la casa. Había diversificado las inversiones de la familia en acciones, bonos, fondos mutuos y algunos bienes raíces comerciales. Para 2018, el portafolio de inversiones valía más de 4 millones de dólares. Francesca no entendía los detalles de las inversiones, pero entendía los resultados. Su pensión mensual había aumentado de 3,000 pesos a 5,500 pesos dólares, y ella vivía cómodamente. Marco se casó en 2008 y tuvo 2 hijos, Giuseppe Jr. en 2010 y Francesca María en 2012. Sofía se casó en 2011 y tuvo 3 hijos, Roberto en 2013, Ana Sofía en 2015 y Miguel en 2017. Era hermoso ver a Francesca con sus bisnietos. Les hablaba de su bisabuelo Giuseppe, pero también les contaba historias sobre mí. Su abuela Ana es una mujer muy inteligente, les decía. Ella cuidó el dinero de la familia y lo hizo crecer para ustedes. Los nietos me conocían como abuela Ana la empresaria. Marco y Sofía siempre les contaban cómo yo había transformado la herencia familiar y había hecho posible su educación universitaria y su bienestar económico. En 2019, para mi cumpleaños número 69, Francesca hizo algo que nunca esperé. Organizó una cena familiar en la casa de verano y me dio un regalo muy especial, un álbum de fotos con imágenes de toda la familia a través de los años. En la primera página había escrito una carta a mano. Querida Ana, durante muchos años fui ciega a tus virtudes. Te juzgué por tu origen y no por tu carácter. Te critiqué por tu acento y no escuché tu sabiduría. Pensé que tu pobreza inicial era una falla personal y no vi tu increíble capacidad de superación. Hoy, a los 94 años, quiero pedirte perdón. Giuseppe vio en ti lo que yo me negué a ver, una mujer inteligente, trabajadora, honesta y leal. Has cuidado a nuestra familia mejor de lo que yo jamás pude haber imaginado. Gracias por demostrarme que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. Gracias por cuidar el legado de Giuseppe y por asegurar el futuro de nuestros nietos y bisnietos. Con todo mi respeto y cariño, Francesca. Lloré cuando leí esa carta. Después de 44 años, finalmente había recibido el reconocimiento que siempre busqué. Ahora tengo 70 años y sigo administrando gran parte del patrimonio familiar. El valor total de todos los activos familiares supera los 8 millones de dólares. La mujer que llegó de México con nada más que sueños, ahora controla una fortuna que beneficia a 3 generaciones. Francesca falleció en 2021, a los 96 años. En sus últimos años, desarrollamos una relación de respeto mutuo e incluso de cariño. Antes de morir, me dijo, Ana, eres la hija que nunca tuve. Gracias por perdonar a una vieja tonta y por cuidar a nuestra familia. Marco ahora tiene 43 años y maneja las operaciones diarias de los restaurantes. Sofía, de 41 años, es socia en un bufete de abogados y maneja todos los aspectos legales de nuestros negocios. Ambos me consultan sobre todas las decisiones financieras importantes.
Mis nietos están creciendo con una perspectiva muy diferente sobre el dinero y el éxito. Saben que la riqueza viene del trabajo duro, la educación y la toma de decisiones inteligentes. También saben que nunca deben juzgar a las personas por su origen o apariencia. Mi historia no es solo sobre dinero o venganza. Es sobre perseverancia, dignidad y la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Durante décadas, Francesca me dijo que nunca tendría nada, pero yo sabía en mi corazón que estaba equivocada. No busqué controlar la herencia de Giuseppe para vengarme de Francesca. Lo hice para proteger el futuro de mis hijos y para honrar la confianza que Giuseppe había depositado en mí. Pero no puedo negar que hay cierta justicia poética en el hecho de que la mujer que me menospreció durante tantos años terminara dependiendo de mi sabiduría financiera. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a mis hermanas inmigrantes, quiero decirles, nunca permitan que nadie les diga que no pueden lograr algo por su origen, su acento, o su situación económica actual. Yo llegué a este país limpiando baños y terminé administrando millones de dólares. La educación es poder. La perseverancia es clave. Y la dignidad personal vale más que cualquier herencia. Giuseppe vio mi potencial cuando nadie más lo veía. Confió en mí cuando su propia esposa dudaba. Y yo honré esa confianza transformando su herencia modesta en una fortuna familiar que durará generaciones. Hoy, cuando veo a mis nietos jugando en la casa de verano que ahora vale casi $1 millón, cuando veo los restaurantes prósperos que llevamos el nombre de Giuseppe, cuando reviso los portafolios de inversión que siguen creciendo, sé que cumplí mi promesa. Francesca ya no está aquí para ver los frutos finales de mi trabajo, pero antes de partir, me dio el regalo más valioso, su reconocimiento y su respeto. Al final, eso valió más que todos los millones que administré. Mi suegra decía que yo nunca tendría nada. Tenía razón en cierto sentido, nunca tuve su fortuna por herencia. Pero lo que sí tengo es algo mucho más valioso, la satisfacción de haber construido un legado a través de mi propio esfuerzo, inteligencia y determinación. Y ese legado no se mide solo en dólares, sino en el respeto de mi familia, la educación de mis hijos, las oportunidades de mis nietos, y la transformación de una mujer que un día me odió en alguien que aprendió a valorarme. Esa es mi verdadera herencia. Si esta historia te inspiró, te motivó, o te hizo reflexionar sobre tu propia vida, por favor suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escucharla, y déjame un comentario contándome tu propia historia de superación. Todos tenemos batallas que librar y sueños que alcanzar. Tu historia también merece ser contada. Gracias por escucharme. Soy Ana, tengo 70 años, y esta es mi historia de cómo una mujer mexicana que nunca iba a tener nada terminó administrando una fortuna familiar de $8 millones. Hasta la próxima historia.